No, imposible. Mira. ¿Qué tal, amigo o amiga que ves YouTube? Estoy aquí encerrado en casa otra vez. Acabo de llegar a México el huracán Hillary. Está lloviendo fuerte, está nublado y no hay modo de salir en moto. Entonces, afortunadamente el día de hoy llegó algo que había pedido y que había comprometido, que era uno de los componentes del sistema de encendido de la moto. En este caso pedí una bobina de la marca Nibi, que llegó proveniente de Estados Unidos. Acompáñame a hacer su unboxing. Vamos. Tenemos aquí al que quiere ser padrino de bobina. Hola, Espinosa, hazte un lado. No, niño, quiero ver. Veamos qué viene por acá. Tenemos aquí oye, bien, muy bien empaquetadito en un blister. Aquí tenemos la bobina. Pues como verás, viene ya con su cablecito directo al CDI, la parte para hacer la tierra, su conexión a la bobina misma, aquí. Sí. Trae, por supuesto, bueno, no por supuesto, podría venir sin cable. Un cable lo acabo de medir, de aproximadamente unos 47-48 centímetros. Alta velocidad racing. Pues sí, sería paradójico que nos pusieran un cable que no fuera de buenas características, pues comprometería la función de la bobina que están vendiendo. Se ve perfectamente sellada, aislante. El material exterior es un plástico bastante sólido, rugoso. Correcto, vamos a cerrar la llave de paso que viene del tanque y alimentar el carburador. La ponemos en posición de cerrado, aquí en medio, y vamos a retirar la abrazadera. Puede ser con la mano, esta abrazadera es muy maleable. Y vamos a poner primero un trapito abajo porque inevitablemente va a caer un poquito de gasolina. Vamos a zafar esto. No olviden tomar un trapito o un trozo de papel aquí para clausurar mientras trabajan la manguera, para que no le entre ninguna basurita. Ahí está. Ahora, del lado derecho de la moto vas a agacharte y vas a encontrar, me voy a acostar para que sea más cómodo, no sé si se vaya a alcanzar a ver, vas a encontrar por ahí, ahí está, ahí se ve,
el arnés que viene conectando el sensor del flotador, y ese lo tienes que desconectar porque va agarrado al tanque, no lo puedes quitar. Listo, ya quedó. Como puedes ver, está desconectado, entonces ya eso ya nos va a permitir sacar el tanque. Pero antes tenemos que retirar los tornillos que lo fijan al cuadro. Vamos a eso. Con un dado o llave de medida 10 milímetros vamos a retirar esos tornillos que sujetan el cuadro. No llevan mucho torque, apenas vienen apretados. ¿Ven? Sí. Damos los tornillos y los extraemos junto con esto. Una rondana y una goma, así los guardamos para recolocar en su momento. Listo. Bueno, pues ahora poniendo tu mano aquí y haciendo una inclinación aproximada, como que serán unos 10 grados hacia arriba, vamos a levantar un poquito el tanque, lo va a liberar de aquí y de acá. Ahorita vas a ver cómo sale. Inclínalo un poquito hacia arriba y tíralo hacia atrás. Ahí está. Barney. Ajá. Ahí está el amigo. Listo. Vamos a dejar el tanque en otro lugar, ahorita regreso. Pues ya estoy por acá otra vez de nuevo, ya está desnuda la moto. Ahorita te enseño dónde va la bobina. Ahí voy. Sobre estas gomitas es donde va recargado el tanque. Las voy a retirar porque luego se caen con mucha facilidad, sobre todo que ahorita vamos a mover cables aquí, y para que no se nos pierdan las vamos a poner por acá. Bueno, antes de empezar el trabajo vamos a desconectar por simple precaución la terminal negativa de la batería. No queremos sorpresas. Ahí está. Que aunque ahorita no debería de haber ningún pulso proveniente del CDI a la bobina, de cualquier manera, pues recuerden que estamos trabajando con alto voltaje al final y no queremos ninguna sorpresa. Por una simple medida de seguridad vamos a hacerlo. Perfecto, pues ahí tenemos la bobina de alta tensión. Acá anda. Y por acá viene el cable, el pulso del CDI. El negro, el pulso del CDI. Aquí su tierra física. Lástima, la bobina, esta manguera no nos deja ver mucho, pero como ven simplemente viene sujeta con dos tornillos. Hay que desenroscar, hay que retirar la bobina y retirar tanto la tierra física como el cable del pulso del CDI. Vamos a hacerlo. Amigos, he intentado por todos los medios encontrar una toma que permita ver la estructura, pero no está fácil por el espacio. Pero aquí lo único que se trata es de zafar los conectores. Aquí vamos a usar una pincita para retirar este amigo. Ya salió el pulso del CDI. Ahora retiramos la tierra física junto con el tornillo que fija la bobina. Cable verde. Ahí está. Ajá. Lo ponemos por acá y retiramos el otro tornillo que la sostiene. Ahí está. La bobina. Fuera la bobina. Ya está liberada. Listo. Bien. Vamos a mejor a desconectar de aquí el capuchón.
para retirarla. Solo tenemos que desenroscar, porque de otra forma pues no, aquí hay muy poco espacio. Bien. Uy, 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 uy. Listo. ¿Qué dije con listo, hijo de su chingada? Va para afuera. Ahí está. Perfecto, pues ya presenté otra vez la bobina con los tornillos aquí a la mano. Vamos a fijarla primeramente del lado izquierdo. Quedó muy bien, parece ser que no hay que hacer ninguna modificación, no parece ser. Tal vez ahorita reorientar un cable, pero una manguera, pero entra. Coinciden los agujeros. Vamos a asegurar primero el del lado izquierdo. Ahí está. Ahorita vamos a arriba. Ahí estás. Bien. Ahora el del lado derecho, que lleva conectada la tierra. Listo. Listo. Haciendo tierra. Ya está. Listo. Asegurada, no se mueve. Bien. Ahí quedó. No mucho, ¿eh? Ahí va. Vamos a reconectar el cable de pulso de CDI. Listo. Vamos a armar el capuchón. Simplemente vamos a enroscar. Listo, amigos, ya tenemos enroscado el capuchón hasta que ya no da más vueltas, hasta que tope. Ya colocamos su gomita de protección y vamos a poner ahora, vamos a colocarlo. Ya hizo. Bien. Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Ahorita ya con la gasolina que trae, obviamente vamos a conectar el cable de batería. Con la gasolina que está en la cuba debería de encender y sin mayor problema. Vamos a ver, pues con resistencia. Este ya no tiene resistencia, este es un cable no resistivo, subsiste únicamente la resistencia de la bujía de 5 kilo ohms, así es que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Listo. Último, porque las vibraciones siempre nos dan problemas. Vamos a apretar. Ya está, no más. Tierra ya, un poco más y de un poco más. Hasta ahí cercioramos, apretamos. Vamos a reconectar la batería. Con lo que está en la cuba debe de arrancar. No que no. Y amigos, pues no queda sino rearmar la... ¡Ay, cabrón! No queda sino rearmar la moto en el orden inverso. He cambiado de cámara, no sé, yo creo que esta cámara no tiene muy buen micrófono, así es que, pues no hay problema. De todas maneras, ya saben, es el orden inverso. Vamos a empezar, vamos por el tanque.
Correcto, vamos a hacer la prueba de si hay alguna mejoría con la bobina Racing de la marca Nivi. No, imposible. Mira. Ahí vamos por el segundo intento. Hay mucho tráfico. Pero el que persevera alcanza, cabrón. Está imposible. Imposible. Así es, YouTube. Como viste, pues traté de hacer la prueba. Yo prometo que trataba de meter en un solo video tanto instalación de bobina como la prueba. Pero pues viste, no fue posible. Sí reconozco, fui un iluso, fui un tonto al pensar que un día entre semana en la ciudad iba a encontrar un espacio, ¿no? Tendré que esperar al fin de semana o sí ir pensando a lo mejor en hacer pruebas en otro lugar. En fin, amigo, pues eso ha sido todo. Cualquier duda respecto a la instalación, pues ponme ahí en los comentarios, y vamos a hacer la prueba, y después de eso vamos a traer la prueba. Y no olvides darle like si te gustó el video, y si no te gustó, pero te sirvió, pues también, ¿no? Y qué otra cosa, eh, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Me ayudas mucho al ego. Cuídate, YouTube. Suerte. Ay.